Hola, muy buenas. Aquí estamos hoy en otro directo de Enso Movers para tratar un poquito de debatir sobre temas de interés que nos planteéis vosotros, ¿ok? Vamos a empezar. Muy buenas, Pablo. Veo que ya se va conectando gente. Vamos a empezar chequeando, voy a ir chequeando la lista de preguntas que habéis hecho. Y en base a eso vamos a ir debatiendo, ¿ok? Estaremos un ratito aquí hablando un poquito sobre los diferentes aspectos que me habéis comentado. Vale, darme 0,1, que lo chequeo. Vale, que hay alguna pregunta que otra muy buena, ¿eh? Ok. Vale, pues si os parece bien, podemos empezar a debatir sobre un punto que me han comentado por aquí, que es el uso de calzado para halterofilia. ¿Ok? Vamos a... Si os parece bien, hablamos un poquito sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable o no lo es? ¿O qué implica el uso de calzado especial de halterofilia para los levantamientos olímpicos de halterofilia? Bien. Generalmente, cuando vamos a hacer un patrón integrado, independientemente de que sea un patrón de halterofilia o no lo sea, si es un patrón que conlleva diversos ejes articulares, generalmente cuando sale algo mal, en muchas de las ocasiones, o el primer corte, es cuando alguno de sus ejes no tenemos la movilidad mínima para poder ejecutar el patrón con calidad. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la halterofilia no es una disciplina que se salga de esa pauta. La halterofilia es una disciplina en la cual hacemos patrones con altas aceleraciones y frenadas de patrones complejos, ¿ok? Entonces, la halterofilia no deja de ser eso, un patrón complejo, y como un patrón complejo, si tenemos una limitación se generan compensaciones. ¿Cuál es la limitación clásica en cuanto a movilidad que se suele tener en halterofilia? Bien, la dorsiflexión de tobillo es la clásica. Si tenemos una mala dorsiflexión de tobillo, si no tenemos capacidad de hacer un squat profundo, nos va a pasar una gran factura de cara a nuestros entrenos de halterofilia, ¿ok? Por lo tanto, una de las maneras que podemos utilizar a nuestro favor si tenemos un problema de dorsiflexión es este tipo de calzado. El calzado de halterofilia consiste en una cuña en el talón que te eleva el talón del pie, por lo tanto, permite que puedas acceder a un rango profundo de sentadilla sin necesitar una posición horizontal de tobillo. Por lo tanto, esa posición en cuña esa inclinación, esos grados que te permite ahorrarte en cuanto a dorsiflexión, ese tipo de calzado, pues puede permitir, pues si tienes una carencia, que experimentes ese tipo de patrones. Ahora, yo, por norma general, no recomendaría el calzado de halterofilia. Por eso mismo, porque estás generando una compensación que no tiene por qué ser necesaria de generar. Es más, idílicamente no la debes usar, no la debes necesitar. Por lo tanto, en un escenario idílico yo no usaría calzado de halterofilia para patrones de halterofilia. Yo iría descalzo para implicar la musculatura del pie de una manera integral, y en el caso de que quieras hacer ese deporte, no a nivel salud o a nivel funcional, sino a nivel deportivo, quieras hacer ese deporte y quieras ir practicando los diferentes patrones sin tener la dorsiflexión todavía, que yo trabajaría paralelamente en ella, sin tenerla todavía, pues sería pues, una buena estrategia en ese momento usar el calzado de halterofilia. Pero creo que la gente no hace esta reflexión, y al no hacer esta reflexión, generalmente me parece que cuando la gente usa calzado de halterofilia lo suele hacer porque es parte del setup, ¿no? Es parte de un poquito de, pues llevo el calzado, tengo mi barra, tengo tal, como que forma parte del deporte y tengo que llevar calzado de halterofilia. Cuando no es cierto. Tú puedes hacer levantamientos olímpicos sin necesidad de... Es como pensar que para hacerte runner te tienes que comprar una Nike caras. Es absurdo, ¿no? La carrera es una locomoción natural, entonces no es propia del deporte, el deporte lo ha hecho suyo, ¿no? Y pasa lo mismo con el haltero, son patrones que el cuerpo humano puede desarrollar. Si necesitamos un utensilio como es ese calzado, hombre, si el patrón fuera mucho más complejo, a lo mejor sí que haría falta un utensilio para poder acceder a él, véase
tenis o cosas así, ¿no? En el que se implementan utensilios. Pero a nivel deportivo, el calzado de halterofilia no tiene un fin más allá que generar esa compensación, la falta de dorsiflexión y facilitar un poquito el patrón. Entonces, bajo mi punto de vista, no es un buen material para usar como norma general. En caso de que necesites compensar, pues compensa, pero yo intentaría corregir esa compensación, ¿ok? Vale, ese es el primer punto que quería hablar. Había una pregunta por ahí rondando sobre eso. Me habéis hecho bastantes preguntas. De todas maneras, si en el chat alguien quiere hablar sobre algo en específico, tiene alguna pregunta sobre lo que voy comentando o sobre alguna otra cosa, que dispare y si tenemos tiempo lo tratamos, ¿ok? Pero bueno, ya os digo, mientras no me vayáis haciendo preguntas específicas por el chat, yo voy contestando la lista de cositas que me han comentado por aquí. Vale, vamos con el siguiente punto. Me pregunta Israel, ¿qué pasa con la ganancia muscular, la flexibilidad y la movilidad? Y esto ligado a la edad. ¿Cómo está esto ligado a la edad? A mayor edad es más complicado, me dice. Es un tema interesante, hablar de cómo influye la edad en el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de movilidad, diferentes características que pueden incluirse en el entrenamiento, ¿no? Obviamente la edad tiene una implicación. Ahora, muchas veces creo que no se entiende bien qué implicación tiene la edad en cuanto al ejercicio físico. Se habla de que a medida de que te vas haciendo mayor, cuestan más las cosas. Pero sin contexto, sin explicar realmente lo que subyace y el motivo por el cual realmente es un problema en el aprendizaje, muchas veces, cierta edad. Bien. Lo primero es decir que fisiológicamente no tiene por qué ser un problema de cara al aprendizaje de cualquier cosa el hecho de que tú tengas más edad. Es más, a pesar de que se sabe de que con la edad vamos aumentando nuestra velocidad de generación de masa muscular, sabemos que esa degeneración también ocurre a temprana edad, ante la no estimulación de tejidos. Y sabemos que a edades muy altas, gente con 80, 90 años, que hace trabajo específico de fuerza y tiene una buena alimentación, tiene capacidad ya no solo de frenar o impedir la degeneración de masa muscular, sino al revés, de generar nueva masa muscular. La hipertrofia puede ocurrir y no es tan rara en gente que entrene con esas edades. Por lo tanto, hay que entender que quizá no es tanto la edad un impedimento a nivel fisiológico, sino que la edad es la consecuencia del tiempo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una persona que tiene 45 años y lleva 20-25 años generando adaptaciones negativas por la ausencia de estresores y por la presencia de otros estresores en su vida que lo han llevado a su situación actual, va a tener que lidiar con ese escenario de cara a construir cualquier cosa. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo 50 años y llevo sedentario toda la vida, desde los 16 que dejé de practicar cualquier deporte en mi juventud. En ese escenario, ante 30 y muchos años de sedentarismo, se ha generado una atrofia loquísima en mi flexión de cadera y no tengo acceso a más allá de 20 grados de flexión de cadera. Si tenemos ese escenario, el problema ya no es tanto que tengas 50 años. El problema es las adaptaciones que se han generado en todo ese tiempo, y que querer ahora cambiar ese escenario va a conllevar meter sets que resten a todo lo anterior. ¿Entendéis? Es el contexto y no tanto la edad lo que va a generar el problema al respecto del entrenamiento y la edad. ¿Ok? Esto es importante entender, que no es la edad per se el problema del entrenamiento cuando ya somos mayores, sino todas las adaptaciones que ya han ocurrido y que cargamos en la mochila. De lesiones, de adaptaciones que genera a nivel de control motor tu organismo, a nivel de restricción de rangos articulares, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si esto será suficiente para Israel como respuesta o si debo intentar reincidir un poquito más en el tema, pero creo que queda claro lo que quiero matizar. Sí que es cierto que, bueno, pues al final, en términos absolutos, cuando alguien es joven suele tener mayor facilidad para generar cierto aprendizaje motor, pero ya te digo, es más que nada por esta circunstancia. Cuando somos jóvenes solemos tener menos atrofia, menos disfunciones creadas, y es el tiempo lo que va haciendo acumularse estos problemas, ¿ok? Y generando el problema. Vale, pregunta por aquí Pablo, que si en el campo de los deportes profesionales. No entiendo la pregunta.
Al respecto, imagino que lo dices al respecto de algo que yo habré dicho, pero como no me callo, no sé en concreto sobre qué me preguntas. ¿Ok? A ver si me puedes especificar la pregunta. Mientras, si os parece, voy abordando otro de los temas, que es que son un montón y me gustaría intentar dar una pequeña respuesta por lo menos a todas las preguntas. Vale, a ver. Lo dicho, si tenéis dudas o queréis hablar sobre algo específico, dejármelo por el chat y lo vamos hablando. Vale, me preguntan por aquí... Me preguntan... Vale. Hay una pregunta tuya por aquí, Pablo, de alimentación, ayunos y descanso durante el entrenamiento de fuerza. Imagino que hay un punto por ahí raro. Alimentación y descanso durante entrenamientos de fuerza, ¿no? Es una buena pregunta. Ahora lo debatimos. Espera, por aquí expande su pregunta. Dice... Si no es impedimento de la edad, ¿por qué los futbolistas a partir de los 30 empiezan a retirarse, por ejemplo? Vale, pues un poquito por lo que te acabo de comentar. Aunque hay que meter contexto aquí, pero bueno, primer abordaje. Un deportista de élite no es una persona que en ratios de salud articular esté en un escenario ni bueno ni parecido, un futbolista suele tener... En concreto esa disciplina, porque si nos metemos en otras a lo mejor, en concreto los futbolistas suelen arrastrar de media un huevo de compensaciones cuando llevan a la edad de ser profesionales de primera línea. Hablo de, pues eso, con 20 y pico, 30 años, tienen un sinfín de compensaciones creadas. Mira los rangos de movilidad que tiene esa gente y a los estresores que se someten. O sea... la intensidad de sus disciplinas son altas, las exigencias son altas y su máquina está generando muchísimas compensaciones. Entonces, el enfoque que yo estoy dando es que si cuidáramos la salud articular y cuidáramos la función articular, esa despedida del alto rendimiento ocurriría mucho más tarde. También ocurriría en cierto momento. Lo que está claro es que estoy hablando del hecho de poder exponerse al aprender, al mejorar en diferentes ámbitos del entrenamiento. No estoy hablando de la excelencia. Si hablamos de competición a alto nivel, si estamos hablando de si la edad tiene algo que ver con el alto nivel, te diría sí que lo tiene. Pero cuidado porque se va a ir correlacionando también con lo que estoy diciendo. Porque generalmente cuanto más edad, más compensaciones echadas a la mochila y más difícil va a ser mantenerse en el alto nivel. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no digo que la edad no sea un limitante de cara a la excelencia en un deporte concreto, pero este discurso es más generalista. No estoy hablando tanto de la especialización a un alto nivel, ¿ok? Vale, más cositas que preguntan por aquí. Matiocre dice, movilidad y elongación en sesiones exclusivas en días separados, ¿es mejor que en el mismo día? Movilidad y elongación. ¿Qué quieres decir por elongación aquí? Estás hablando... Dame un poquito de contexto, porque no comparto la nomenclatura que tú usas. Entiendo lo que quieres decir con trabajo. Elongación te refieres trabajo de fuerza. La pregunta sería... ¿Trabajo de movilidad y trabajo de fuerza en sesiones separadas? ¿O se puede integrar? ¿O qué problema hay o qué beneficio puede haber en hacerlo en un mismo día o en una misma sesión de entrenamiento? Vale. Fuerza separado de estiramientos y movilidad. Vale, ok. Vamos a abordarlo. Es que es muy buena pregunta. Contexto. Eso es lo primero que te diría. Vamos a evaluar el contexto, porque depende de tu prioridad. Hay que entender que lo que ejecutes en la mayor condición de frescura posible es lo que más ganancias te va a reportar. Eso lo sabemos. Cuanto más fresco estés de cara a ejecutar lo que sea, más capacidad de aprendizaje vas a generar. Por lo tanto, esa es la primera variable a considerar. La segunda variable... ¿qué tipo de demanda genera
el entrenamiento de fuerza al respecto del entrenamiento de movilidad. Esto va a matizar también si es posible o no es posible trabajar movilidad y fuerza en una misma sesión de entrenamiento o si conviene hacerlo en sesiones separadas. Ponemos contexto. Por ejemplo, tu sesión de movilidad, como ya he explicado en otras ocasiones, el trabajo de movilidad puede ocurrir en diferentes umbrales de intensidad, dependerá de la frecuencia de entrenamiento. Entonces, si tu frecuencia de entrenamiento de movilidad es baja y la intensidad es alta de tu entrenamiento de movilidad, y usas una musculatura, estás trabajando movilidad, por ejemplo, en la cadera, y estás trabajando ese mismo día fuerza de tren inferior, estás trabajando sentadillas, pues puede ser, en tu escenario específico, que no sea la mejor idea trabajar el mismo día ese trabajo de movilidad y ese trabajo de fuerza. Por las condiciones, también dependerá de ti, de cómo toleres esa carga. Entonces, si para ti no es un buen escenario, puedes pasar a días alternos el trabajo de fuerza y de movilidad de una misma musculatura. Y puedes meter en complemento del trabajo de fuerza de tren inferior, movilidad del tren superior, por ejemplo, a nivel torácico o la que tengas que trabajar en ese momento. Entonces, me parece inteligente que en tus sesiones de entrenamiento metas fuerza y movilidad por aprovechar, ya que estás entrenando, matar dos pájaros de un tiro y no dejar días exclusivos de movilidad, días exclusivos de fuerza, pero intercalaría los grupos musculares que se van a trabajar, los ejes y los planos de trabajo, los intercalaría en medida de que el contexto te lo pida. Ahora, por ejemplo, toleras bien una alta carga de trabajo, o el trabajo que estás haciendo de movilidad es de baja intensidad, pues puede caber perfectamente el día de fuerza. Generalmente yo recomiendo, pero hay muchos escenarios, ¿no? Pero suelo recomendar el trabajo de movilidad a posteriori del de fuerza y no al revés, no primero movilidad y luego fuerza. Aunque siempre hay excepciones, pero suelo hacer esta recomendación si lo vas a hacer el mismo día, debido a que el trabajo de fuerza es muy demandante. Y si has generado fatiga en zonas de debilidad a final de rango con el trabajo de movilidad, puede ser potencialmente lesivo el trabajo de fuerza posterior y el trabajo de movilidad, ¿vale? En cambio, el trabajo de fuerza nos fatiga generalmente en un ROM más amplio, ¿no? Por lo tanto, no hace un estrés tan específico a final de rango, por lo que no suele causar... Contexto, ¿eh? No suele causar un problema específico, un problema generalmente al trabajo a final de rango luego. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Dice que clarísimo, Matiocre, pues nada, encantado de responderte. Vale, si os parece, seguimos con otra de las preguntas. Ha habido aquí un buen momento ahí de interacción en el chat. Pero vaya, sigo con las preguntas que hay bastantes y me gustaría poder responder unas cuantas más. Vale, ¿qué más me preguntáis por aquí? Sí, mira, Pablo me comentaba qué pasa con la alimentación, ayunos inclusive y descansos durante entrenamientos de fuerza. Imagino que es mientras ejecutas el entrenamiento de fuerza. ¿O te refieres en relación a entrenamientos de fuerza? Pregunto porque veo que estás en el chat, Pablo? A ver si me puedes matizar la respuesta. Si no, yo voy a contestar en base a durante. Estamos ejecutando entrenamientos de fuerza y mientras ejecutamos los entrenamientos, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con los estados de ayuno? ¿Qué pasa con los descansos entre series? Podemos dar un poco de información sobre eso. Vale, ¿cómo debe ser el descanso entre series en un entrenamiento de fuerza? Bien, debe ser tanto como puedas según tu contexto. Es decir, ese día tengo prisa, me tengo que ir a casa pronto porque tengo trabajo, cualquier variable. Pues entonces me cronometro y me ciño a lo que pueda. No suelo recomendar menos de 2 minutos de descanso entre set de fuerza, poder ser 3-4 minutos. La idea es que cada persona es un mundo en cuanto a ratios de recuperación, pero el punto es que tú tienes que poder ejecutar cada set en las mejores condiciones posibles para poder generar las máximas adaptaciones, ¿ok? No queremos generar adaptaciones metabólicas en el trabajo de fuerza, queremos generar adaptaciones de tipo funcional, ¿ok? Entonces queremos cambiar estructuralmente el músculo y para ello necesitamos acceder de la manera más contundente posible. Por lo tanto, cuando hagamos entreno de fuerza, siempre que sea posible, descansa lo que puedas. No llegando a enfriarte, ¿ok? Yo suelo dar, si la gente está ya entrenada, les suelo dar la pauta de, si tienes prisa, ponte un mínimo de 2-3 minutos, y si no tienes prisa,
descansa lo que necesites. Lo que necesites. Si tienes que descansar 5 minutos entre series, descánsalo. No existe una cantidad de tiempo ideal que tú digas, no, es que si descanso 4 minutos es lo mejor entre entrenos de fuerza. Es que va a depender de la gente. Hay gente que con 3 minutos de descanso está repuesta totalmente. Y dependerá del entrenamiento que estés haciendo. Aunque todo sea ratios de fuerza, no es lo mismo trabajar el antebrazo que trabajar un back squat. Entonces, contexto, ¿ok? Entendamos que siempre que podamos, el entrenamiento de fuerza hay que hacerlo en las condiciones de máxima frescura posible, ¿ok? Vale, acerca de ayunos y alimentación durante el entrenamiento de fuerza. Si eres una persona entrenada en ayunar, si no es la primera vez que ayunas, tienes cierta flexibilidad metabólica, tienes capacidad de gestionarlo, no debe ser un problema ayunar durante entrenamientos de fuerza. Porque el ayuno realmente no rebaja la tasa energética. Hay estudios que reflejan esto, como ayunar acelera ligeramente el metabolismo o se queda a un mismo nivel que en estado de alimentación. No retrasa como la gente piensa el metabolismo. Por lo tanto, no tenemos por qué tener un déficit energético en estado de ayuno si tenemos una buena flexibilidad metabólica. Entonces diría que hace falta un poquito de contexto aquí, de saber si se tiene o no se tiene buena flexibilidad metabólica, pero en caso de que estés entrenado con los ayunos, no hay ningún problema. Incluso es positivo de cara a acelerar el estado de cetosis, mantener estos entrenamientos, ¿ok? Vale, más cosas por aquí. Pablo ha respondido un poquito por aquí abajo a lo que le comentaba. A ver, vale, dice Pablo que se refería durante un programa de X semanas, de full fuerza, por ejemplo, 5, 3, 1, Madco, etc. Ha leído mucha crítica a controlar la dieta, recomendaciones de 10 horas de sueño, 5 comidas al día, etc. Ya, es que va a depender del objetivo, y hay 1000 autores diciendo 1000 cosas. Vamos a tener una cosa clara en el ámbito del entrenamiento, en el ámbito de la salud, de la nutrición, etc. Aquí no hay verdades. Va a ser muy difícil que alguien pueda esgrimir una verdad. Que todo el mundo lo hace, ojo. Es importante entender de que debemos hablar de hipótesis. Debemos defender posturas. No debemos luchar con la verdad en la mano porque no la podemos poseer. En los ámbitos orgánicos, biológicos, son muy complejos y muchas cosas van a depender del contexto. Entonces, una vez dicho esto, mi recomendación, hay que hablar de contexto. Generalmente, cuando la gente habla de muchas comidas al día, está hablando de beneficios en hipertrofia, está hablando de beneficios anabólicos sin tener en cuenta variables de salud. Porque los estudios están sesgados. Es obvio, es muy difícil en ámbitos orgánicos que son tan interdisciplinares hacer las cosas teniendo en cuenta todas las variables. Es que es imposible. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo no estoy a favor de hacer 5 comidas al día, obviamente, pero no quiero hatear al respecto tampoco. Todo va a depender del contexto. Si a ti te la sopla la salud, te la sopla tu flexibilidad metabólica, o ya la tienes y quieres potenciar al máximo ahora el anabolismo, pues a lo mejor tienes que comer mucho para mantener elevada la insulina, bajar el glucagón y mantener un estado anabólico por encima de tu estado por defecto, ¿no? Entonces, ¿puede funcionar? Sí, dependiendo de tu objetivo. Puede funcionar. Vale, no sé si he respuesto a tu pregunta, pero es un poco caótico lo que me has dejado aquí escrito. No sé si te ha valido lo que te he dicho. Si matices algo más específico, te doy respuestas específicas, ¿ok? Vale, si os parece podemos seguir con siguiente pregunta. Tenemos más cositas por aquí. A ver, ¿qué más me comentan? A ver, Carlos me preguntaba... Carlos me preguntaba por aquí, a ver, qué acceda, que me lo ha preguntado por otro grupo. Si hay ejercicios específicos para fortalecer los ligamentos en las articulaciones. Vale, buena pregunta. Ejercicios específicos para fortalecer los ligamentos en las articulaciones. Primero vamos a hablar un poquito de cuál es el papel de los ligamentos. Entendiendo un poquito esto, va a ser más fácil responder acerca de ejercicios específicos para fortalecer los ligamentos. Los ligamentos son estructuras de lo que llamamos tipo pasivo.
Las estructuras de tipo pasivo pueden ser los ligamentos, la cápsula articular, el tejido óseo, ¿ok? De tipo pasivo porque no tienen un papel activo durante la contracción muscular. Entonces, en cambio el tendón y el músculo tendrían un rol más activo. Dicho esto, hay que entender que la función principal de los ligamentos no es la principal, no es gestionar el movimiento. Esa es la función de la musculatura, ¿ok? Esa es la función de la musculatura. Los ligamentos, su función principal es la de generar cierta estabilidad y hacer, sobre todo, una función de armadura de cara a cuando la carga no es gestionada por la musculatura, ¿ok? Si tú tienes, por ejemplo, una carga que cede el control motor de un músculo, esa carga puede acabar llegando al tejido ligamentoso. Eso vamos a entenderlo. Dicho esto, el ligamento sufre cargas. Ahora, en un escenario idílico sufre muy pocas. Es decir, si yo hago un squat y mi función muscular en mi rodilla es buena, a los ligamentos de mi rodilla probablemente no le caigan cargas, prácticamente. ¿Ok? Se han hecho estudios, incluso hablan de coeficientes de fricción entre meniscos de cero. De cero, en una situación en la que la musculatura es capaz de absorber la carga que se está gestionando ahí. Entonces, ¿nos conviene tener ligamentos fuertes? Sí, nos conviene tener ligamentos fuertes. Pero entendamos que acceder a modificar la fisiología de los ligamentos es complicado. Se puede hacer, se puede cambiar. ¿Cómo cambiamos la fisiología de los ligamentos? ¿Y para qué lo quisiéramos esto? Esto lo podemos querer, por ejemplo, cuando se ha creado una disfunción. Ha habido una lesión en un codo, ha habido una lesión en la rodilla, ha habido que operar, o ha habido un gran periodo de reposo, y el tejido ha sufrido cierta atrofia, ¿ok? A nivel ligamentoso, a nivel capsular, se ha sufrido cierta atrofia. El problema aquí es que realmente, como su función es tan aislada, la del ligamento, el ligamento está poco vascularizado. Tiene un componente celular muy bajo. Estamos hablando de menor del 20%. Rondando el 15% del ligamento es tejido vivo. El resto es una matriz extracelular de colágeno que está ahí junto con elastina manteniendo la estructura, ¿no? Entonces es difícil incidir, pero se puede incidir. ¿Cómo incidimos? Pues incidimos con ejercicios que sean de baja intensidad para poder perpetuarlos en el tiempo, ¿ok? Porque hace falta una gran cantidad de estímulo para poder acceder a generar un cambio. Por lo tanto, se habla de ratios de trabajo a final de rango, ojo, importante, se habla de ratios a final de rango muy altos. Hay autores que hablan de 5 minutos de estímulo, sets muy largos, por lo menos 2 minutos de estímulo de cara a generar adaptaciones en el tejido ligamentoso. Esto sobre todo puede ser interesante para gente que ha sufrido patologías o para gente que quiera hacer ganancias de movilidad en ejes articulares donde ha sufrido una atrofia profunda en el tejido pasivo, ¿ok? Por ejemplo, alguien que tiene 60 años, se le han generado adaptaciones en los tejidos pasivos capsulares de la columna y no tiene capacidad de flexioextensión prácticamente, pues quizá esas personas no solo van a tener que trabajar muscularmente para acceder a nuevos rangos, sino que quizá necesiten más tiempo, más paciencia y más trabajo para poder generar una nueva configuración ligamentosa que le permita acceder a nuevo rango. En principio, el tejido vivo, igual que se cambie para un lado, se puede cambiar a otro, pero igual que lleva tiempo hacia un lado, llevará hacia el otro. Una persona que ha tardado 20 años en generar una disfunción de tipo funcional en un codo o en la columna, a nivel ligamentoso, probablemente que se espere bastantes años de entrenamiento para generar una compensación. Si viviera eternamente, pues igual que va para un lado, va para el otro. Si genera los estresores adecuados, ¿ok? Vale, esta era la pregunta que me hacía Carlos Lezaun, así que la doy por contestada. Si alguien quiere que expandamos un poquito sobre este ámbito o algo de lo que hemos hablado anteriormente, que me lo comente. Nada, dice Pablo que perfecto, que disculpas por el caos. Nada, no hay que disculparse. Es normal, a ver, aquí escribiendo en un chat, en esta plataforma, es muy difícil comunicarse. No es mi
vía favorita de debate, pero bueno, es una buena manera de llegar a la gente, entonces lo usamos. Vale, ok, más cositas. Podemos hablar de alguna otra cosita. Hay más temas por aquí, me comentan más cositas. Vale, por aquí preguntan qué consejos daríamos para una persona principiante en baja forma física. Vale, ese es muy bueno también. ¿Qué consejo daríamos a alguien principiante que quiere empezar a hacer ejercicio con baja forma física? Lo primero yo creo que sería interiorizar qué se quiere con el entrenamiento, qué se busca. Entender que la práctica debe obedecer a un objetivo, ¿ok? No debe ser práctica ciega, porque si no te va a llevar a sitios a los que a lo mejor no quieres estar, ¿ok? Eso es importante. Hola, ¿qué tal? Me dicen por aquí, esa es mía. ¿Cómo estamos? Vamos a responderla. Importante, atenta. Lo primero, contexto, objetivo. Si tenemos claros los objetivos por los cuales practicamos, véase, puede ser salud, tengo molestias, me dan molestias en la espalda, tengo problemas en las rodillas, o es un problema estético, o es un problema de cualquier índole. Lo primero es ser uno o una debe ser sincero consigo mismo y saber afrontar los objetivos por los cuales quiere empezar a entrenar. ¿Por qué es importante esto? Porque eso va a determinar, el objetivo va a determinar el contenido, la ruta del trabajo, ¿ok? Eso es lo primero que le diría a cualquiera que diga, oye, mira, no tengo costumbre de entrenar, no sé por dónde empezar, ¿cómo lo hago? Pues lo primero es que tengas claro qué es lo que estás buscando, ¿ok? Una vez tenemos eso claro, hay que entender que cuando tenemos cierta edad, como estaba comentando antes, no tenemos 10 años y hemos sido sedentarios bastante tiempo, ya se han generado adaptaciones negativas. Por lo tanto, no va a ser cómodo al principio. No va a ser cómodo ni en factor ego, ni en factor numérico a nivel progresivo. No va a ser cómodo al principio de llevar. La falta de costumbre, con la práctica, etcétera, con el esfuerzo, con la rutina, con los hábitos. Por lo tanto, es otra de las cosas que le diría a alguien que va a empezar, antes de consejos prácticos del ejercicio, sería concienciate de que esto es algo que quieres, que debe ser a largo plazo, y de que quizá al principio no sea agradable, pero quieres lo que te va a aportar, por lo tanto, disciplina y pa'lante, ¿ok? Esos serían dos tips que creo que son importantes de cara a empezar cualquier persona que haya sido sedentaria, ¿ok? Vale, ¿qué más cosas se pueden enfocar? Bien, yo lo siguiente que haría es buscar un profesional que sepa de ejercicio a cierto nivel, porque si no, va a ser difícil con todo lo que llevas en la mochila de estos años de sedentarismo, rectificar todo eso. Entonces, yo buscaría un buen profesional que te ayude a trabajar en ámbito de movilidad y en ámbito de fuerza, que son las dos carencias que se generan cuando una persona es sedentaria durante cierto tiempo. Entonces, si no hay capacidad de acceder a un profesional, dedícale mucho tiempo en internet a formarte todo lo que puedas de cara a poder trabajar con la máxima calidad posible. Porque la calidad de lo que tú aprendas, o del entrenador, va a repercutir el aprovechamiento de cada set y cada hora de entrenamiento, ¿ok? Y dado que vas a tener que meter bastantes, una persona promedio que lleve 10, 20 años sedentaria puede esperarse un año y pico de entrenamiento fácilmente para revertir ese estado y encontrarse una situación ya de cierta comodidad. Entonces, para sobrevivir a ese periodo, yo recomiendo eso, saber lo que se está haciendo y hacer, si se puede, un profesional. Y si no, ya digo, investigar fuerte, saber lo que se está haciendo en medida de lo que se pueda. Ya digo, sin un coach va a hacerse más duro, pero por lo menos acceder a un gimnasio y buscarse uno por internet, rutinas, información, y empezar a trabajar en ámbito de fuerza y en ámbito de movilidad. Antes de hablar ni clases, ni máquinas, ni historias. Yo iría a lo esencial, por ser eficientes. Ahora, ¿es más motivante asistir a una clase? Probablemente sí. Probablemente al principio sea mejor que empieces por ahí antes que no empezar. O que vayas con algún amigo o alguna amiga a la zona de musculación de máquinas y te diga. Pues eso es mejor que nada.
pero yo recomendaría trabajo de fuerza, trabajo de movilidad, hasta que reviertas el estado de sedentarismo a un estado ya un poquito más alto, y a partir de ahí ya te dediques a moverte de la manera que más te atraiga. Cualquier disciplina, cualquier historia, o seguir por ahí. Hay gente que le encanta el trabajo de fuerza y movilidad y siguen hasta el infinito, es perfectamente lícito, ¿ok? No sé si he respuesto la pregunta o si sigues teniendo dudas. Voy a dejar un minutillo para respuestas, preguntas en el chat. Carlos ha conectado. Nada, he contestado ya tu pregunta. Carlos, no estabas online, pero bueno, no pasa nada. Ya lo verás en diferido. Vale, más preguntitas que han hecho por aquí. Vale, más preguntitas que han hecho por aquí. Ok, mira, Joe, un buen amigo, me comenta que si puedo hablar sobre el veganismo. Es un tema sensible porque incorpora componentes éticos, entonces lo podemos tocar un poquito por encima, ¿ok? Vale, ¿por qué? Porque habría que dedicarle mucho tiempo para profundizar y poder debatir los diferentes aspectos de todo esto. Lo que diría así rápidamente es que el veganismo no es una corriente nutricional, va más allá, es un planteamiento moral que implica un posicionamiento al respecto de la alimentación. Claro, aquí hay varias cosas que son sensibles, ¿no? Hay muchas veces que dentro del veganismo se cogen argumentos de tipo ecológico, argumentos de tipo moral, argumentos de tipo fundamentos de tipo salud, y se genera una amalgama ahí de conceptos que sustentan muchas veces, desde cierto nivel de falta de reflexión, yo creo, este posicionamiento. Lo que yo quiero decir con todo esto es que no vamos a legitimarlo porque no estemos de acuerdo, ¿ok? Y que el mero hecho de que es un planteamiento moral ya hace que debamos respetarlo, porque hay gente que decide pensar así y eso es una cosa perfectamente válida, cada uno toma sus propias decisiones. Dicho esto, si nos metemos uno por uno a debatir los diferentes aspectos, a mí lo que me da como respuesta es que este planteamiento no me parece la mejor respuesta a los problemas que plantea solucionar. Por ejemplo, a nivel nutricional, no es una buena respuesta. Yo planteo, o según lo que yo he estudiado, veo que el veganismo no es una posibilidad para mantenerse en un estado de salud ideal. El veganismo es una dieta que es muy, muy, muy difícil que se mantenga baja en carbohidratos, que es las dietas por las que nosotros abogamos, para generar ciertos balances hormonales. Entonces, creemos que esto, junto con el hecho de que mantener una buena calidad proteica y de micronutrientes se hace muy difícil con una alimentación exclusivamente vegetal, esta incongruencia evolutiva creemos que puede ocasionar problemas, creemos que ocasiona problemas severos de salud a largo plazo. Por lo tanto, no me parece responsable esta vía como método alimenticio, aunque, lo dicho, si tienes esto en cuenta y lo entiendes y lo aceptas, y aún así decidas mantenerte en ese posicionamiento moral, pues para adelante, ¿no? También hay que decir que una misma dieta, que solo tiene una pauta como la de comer o no comer alimentos de origen animal, se puede hacer mejor o peor de una manera totalmente brutal, ¿no? Por lo tanto, hay que hablar de contexto respecto a todo esto. No quiero profundizar más en este tema porque me gustaría poder debatirlo con mucho más tiempo, más capacidad de debate. Entonces lo dejamos para otra charla, ¿ok? Vale, si alguien quiere hacerme alguna preguntita sobre todo lo que llevamos hablando, alguno de los puntos sobre los que hemos hablado, lo debatimos. Y si no, voy cortando, que ya van siendo las 5, va siendo la hora de terminar. Entonces, nada, lo dicho, os doy un minutito para que me digáis alguna cosita por el chat y si todo está claro, vamos cortando. Vale, Carlos ha hecho una preguntita aquí rascándome. Sabes que con estas cosas me puedes. Vale, la biodisponibilidad del omega 3
en fuentes vegetales. Es que es un buen dilema, porque no hay mucho research de todo esto, ¿ok? No hay mucho research en general acerca de la biodisponibilidad de los alimentos, no hay mucha información, pero la hay. Y el grueso de la evidencia, en términos generales, expresa que las fuentes de alimentos de origen vegetal tienen peor biodisponibilidad que las fuentes de origen animal. También tiene sentido, porque las fuentes de origen vegetal generalmente son protomoléculas que deben transformarse en el organismo. En cambio, las fuentes de origen animal son las moléculas per se. Eso pasa con diferentes vitaminas, pasa con diferentes moléculas a nivel de oligoelementos que en el organismo animal ya están sintetizadas y cuando tú consumes ese organismo animal absorbes plenamente la sustancia, en cambio en las de origen vegetal se absorbe solo parcialmente y solo se transforma parte de estos micronutrientes. Eso ocurre también con las grasas. Es más, es que hasta donde yo sé no tienes capacidad de consumir omega 3 de calidad biodisponible en origen vegetal. Entonces ahí encontramos un gran problema. Puedes hacerlo con los frutos secos, puedes hacerlo, pero no tiene una gran biodisponibilidad. Es que la evidencia está ahí. En general, cualquier tipo de nutriente, puestos a elegir, si quieres tener una mayor absorción de ese nutriente porque tienes una carencia, yo me iría a fuentes más biodisponibles, que tengan más capacidad de absorción de ese nutriente. Entonces, es un poquito como la publicación que subimos ayer sobre el cereal, ¿no? Si puedes elegir, no consumas cereales, dado que hay alimentos con muchísima mayor densidad nutricional. Ya no nos vamos a meter en el debate de si son malos o no. Es que puestos a elegir hay cosas que son mucho mejores, que son mucho más nutritivas. Pasa lo mismo, pues, con los alimentos que tienen omega 3 a nivel vegetal. No vamos a decir que sea malo ni que no te lo pueda aportar, sino que si tú tienes la capacidad en tu mano de elegir entre comer un alimento con omega 3 de origen vegetal y uno de origen animal, me parece más inteligente consumirlo de origen animal, dado que vas a tener una mayor absorción de ese nutriente. No sé si se entiende el argumento que presento. Y con esto creo que vamos a dar por cerrado el directo, ¿eh? Porque si no me puedo tirar aquí horas y ya está bien por hoy. Todavía tengo que meter mi entrenamiento. Decía Carlos por aquí de que por ahí decían algo de que mejor comer pescado. Pues sí, efectivamente. En cuanto a la búsqueda de absorción de omega 3, es mejor consumir pescado o carnes que sean de pasto, ojo, que también tienen omega 3. Nada, pues de nada, Carlos. Lo dicho, vamos a dejar esto ya por terminado. Espero que os haya servido la charla, os haya gustado y nos veremos en próximos directos, ¿ok? Nada, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.